Hoy vamos a hablar de Heráclito, que junto con Parménides conforman una dupla que va a servir de fondo sobre el cual se desarrollarán luego dos grandes corrientes de la filosofía. Con esto quiero decir que o somos parmenidios y pensamos que el ser es uno, único, inmóvil e imperecedero, o somos heraclitianos y pensamos que todo es devenir, fluir constante y que nada permanece. Sobre esto volveremos después que hablemos de Parménides. Ahora volvamos a Heráclito. De su vida se sabe muy poco. Existe incluso incerteza acerca de la fecha para ubicarlo en la historia del pensamiento. Diógenes Laercio, un biógrafo no solamente de Heráclito, sino de todos estos pensadores contemporáneos a ellos, dice que nació en 540, pero otros lo ubican un siglo después. Es posible que estas diferencias se deban más que la incerteza de las fechas a la voluntad de los historiadores de hacer coherente su propio esquema de pensamiento. Tal es el caso de Hegel, que lo considera el más evolucionado pensador, o sea, por ser el primero en pensar el carácter dialéctico de la realidad, o sea, el devenir. Y por eso lo coloca tardíamente como punto cumbre de una evolución. Lo que sí sabemos seguro es que es oriundo de Éfeso, una ciudad de la costa jónica, o sea, como los mismos filósofos jónicos, ¿no?, de la naturaleza, y que viene de una familia aristocrática descendiente de reyes, lo cual lo destinaba a ser basileus, o sea, aquel rey de poderes limitados que habíamos visto anteriormente que sucedía al Anax cuando desaparecían las ciudades amuralladas. Pero él no tenía ningún interés en estos honores de la vida pública, de reyes, etc., por lo cual renuncia al título y se retira a una vida de aislamiento y soledad en búsqueda de lo que más le apasionaba, que era la sabiduría. Este gesto puede interpretarse como un signo de nobleza de alma, o bien como desprecio hacia los conciudadanos, que es justamente lo que cuenta su biógrafo Diógenes. Pero también podríamos ahondar en la situación política y moral de la patria. Hace medio siglo que las ciudades griegas del Asia Menor se hallaban bajo dominio persa, un imperio casi feudal que se caracterizaba por esas costumbres orientales más inclinadas al lujo, a los goces mundanos, y que ejercía una importante influencia sobre las costumbres griegas que hasta entonces habían tenido el sello de una sobria austeridad. Esto lo llena Heráclito de indignación y desprecio. Tanto es así que se cuenta también que, cansado de tanta corrupción, se retira a una vida de ermitaño. También se cuenta, y esto es importante porque, como ya habíamos dicho en otros momentos, estas leyendas que se crean sobre estos personajes están siempre vinculadas al pensamiento de los mismos. Se cuenta que en cierto momento
enfermó de hidropesía y debió regresar a la ciudad en busca de ayuda. Pero como él tenía por los médicos mayor estima que por los políticos, le pide a unos niños, se tira al sol y le pide a unos niños que lo curan con estiércol para ver si secaba la humedad que lo estaba enfermando. Pero como no dio resultado, murió al día siguiente. Bueno, se ve aquí como el imaginario griego traza esas leyendas, estableciendo cierta venganza de la naturaleza en nombre del agua que él colocaba en el rango inferior de todos los elementos. Para él el elemento primordial era el fuego. Y entonces se muere de hidropesía. Decía él que las partes del fuego elevan, mientras las partes del agua arrastran hacia las más turbias pasiones. Sobre su formación sabemos, como él mismo dice, que fue un autodidacta y además que estimaba en poco la erudición, lo que él llamaba la polimatía, o sea, la mucha ciencia, porque a esto, a la polimatía, le opone la profundidad y claridad que solo puede provenir de una actitud reflexiva y concentrada en lo poco. De su pensamiento, a diferencia de lo que ocurre con los otros filósofos primeros, conocemos por vía directa, pues de sus escritos conservamos una buena colección de fragmentos. Escribe un libro titulado Sobre la naturaleza, que él mismo va a depositar en el templo de Artemisa, seguramente porque pensaba que el templo de una diosa era un lugar adecuado para guardar aquello que pretendía un valor de monumento. Tenemos entonces el primer libro, la primera cosa con la forma más o menos similar a lo que hoy llamamos libro, y lo que hoy queda de él no es poco. Tenemos como unos 126 fragmentos que no están ordenados, pero sus contenidos podrían agruparse en los relativos al cosmos, a los dioses y al hombre. Podemos entonces decir que encierra la obra una cosmología, una antropología y esta misma a su vez encierra una ética. Comencemos entonces con el cosmos, con aquella metáfora de los ríos que lo hizo famoso, porque la memoria de Heráclito está atada a esa imagen del río en la que no podemos bañarnos dos veces. Y luego su discípulo Cratilo, citado por Platón, dirá, ni siquiera una sola vez podemos bañarnos en el río. El fragmento 12 de Heráclito dice, diversas aguas fluyen para los que se bañan en los mismos ríos. Esto es una visión del universo resultante del testimonio de los sentidos. Aquella que después Parménides rechazará, es decir, la vía de lo sensible. Según nuestra percepción, todo se halla en un permanente fluir, tanto en la naturaleza exterior como en nosotros. Y aquí el fluir, como esa sucesión de nacimiento, muerte, es el destino o lo que le toca a todo lo que es. Sin embargo, no lo vamos a interpretar como se da en la tragedia, como una fatalidad que hay que aceptar con resignación. No. Acá de lo que se trata, este
permanente fluir debe entenderse como siendo la estructura misma de la realidad. En términos hegelianos, estructura dialéctica, donde el carácter móvil y cambiante permite concebir la realidad del ser y no ser no como opuestos que se excluyen, sino como momentos de un proceso. El fluir entonces es un dato sensorial. La experiencia enseña que unas cualidades suceden a otras, tanto en la realidad como para el entendimiento. Los contrarios se suceden y es precisamente a partir de esa contraposición y sucesión de lo diverso que percibimos el devenir y el tiempo. El mundo mismo es ese devenir, esta lucha y sucesión de los opuestos. Discordia y guerra entonces gobiernan todos los procesos naturales y sociales. Guerra es la madre de todas las cosas, dice Heráclito en el fragmento 53. Y después en el 80 reitera: es necesario saber que la guerra es común a todos y que la discordia es justicia y que todas las cosas surgen del conflicto. Aquí entonces la discordia adquiere un sentido positivo, porque guerra es la ley universal y no debe ser considerada como el mal ni el origen del mal. Tampoco habría que vincularla con la destrucción o la muerte. Aquí acaso habría una crítica a la concepción de Anaximandro, para quien la separación de la peirón, es decir, ese todo uno, esa madre universal, ese magma que contiene todas las cosas, sería injusticia que los hombres deben reparar regresando y mezclándose nuevamente aquello de lo que partieron. Para Heráclito, en cambio, la lucha es la ley, el devenir. Pero Heráclito va más allá y, además de afirmar la sucesión de los opuestos en ese devenir, va a afirmar también la coexistencia de los opuestos. Dice: los hombres ignoran que lo divergente está de acuerdo consigo mismo. Es una armonía de tensiones opuestas como la del arco y la lira. Luego, en otro fragmento, dice: lo contrario se pone de acuerdo y de lo diverso surge la más hermosa armonía, pues todas las cosas se originan en la discordia. Enfoquemos entonces en esta noción de armonía, que es muy interesante. Ya estaba instalada entre los griegos, presente en el pensamiento mítico, también en los pitagóricos, y está asociada al concepto de justicia como principio regulador del cosmos. Armonía o diqué es la justa proporción entre las partes. Pero Heráclito le va a imprimir un nuevo sentido. O sea, se va a alejar de esa idea de conciliación de los opuestos que era propia de los pitagóricos para subrayar el carácter de tensión y el mantenimiento del equilibrio a través de esa tensión entre lo opuesto. O sea, haciendo referencia a la metáfora del arco y la lira, señala que esa oposición no se anula a sí misma, sino que establece un equilibrio por la misma combinación de contrarios. Y esta manera de ver lo acercan los filósofos orientales, que armonizan la vida y el universo a partir del equilibrio de principios o fuerzas encontradas como el yin y el yang.
Por otra parte, si consideramos la armonía musical, estamos en una situación muy similar, porque allí es de lo diverso que surge la armonía. Los diversos sonidos se combinan para componer una tonalidad diferente que se enriquece por la mezcla. La belleza entonces es armonización, combinación de singular de lo diferente. O sea, bello no es lo simple, sino lo que se compone armónicamente de partes diferentes. Entonces, cada cosa se define en su otro. Y así se comprende esta idea heraclitiana de que lo contrapuesto reside en lo mismo. Ahora bien, toda esta manera de entender el ser y el no ser está basada en nuestra percepción sensorial, porque nuestros sentidos también aprecian las cualidades a partir de los opuestos. Por ejemplo, ¿qué es el frío si no es en relación o en contraste con lo caliente? Lo blanco con lo negro, la noche con el día. Y sin embargo, toda esta concepción del fluir permanente, la sucesión e identidad de los contrarios, la guerra como madre y principio que gobierna todas las cosas, atentan contra la lógica y además contra la inteligibilidad misma del mundo. Por eso tendrá que venir después Parménides a afirmar que lo que es y no puede no ser. ¿Qué es lo que ocurre con Parménides? Él necesita decir esto para salvar la razón y para salvar la capacidad de conocer. O sea, para eso tendrá que colocar los cimientos de la lógica y también los límites de lo real. Solo lo pensable tiene estatus de realidad, dirá, ¿no? Pero bueno, esto es Parménides, que luego lo veremos. Ahora vamos a hablar un poco de las interpretaciones de Heráclito. Primero quiero hacer una observación. Recorrer las interpretaciones que los filósofos vertieron sobre otro filósofo interesa no tanto por lo que pueda aclarar el pensamiento de este, sino por lo que ya nos va avanzando del pensamiento del intérprete. Por eso me voy a ocupar solamente de los grandes, de los otros, que hay muchos, prefiero dejarlas al margen para quedarnos solo con la palabra desnuda del propio Heráclito y mi lectura, que ya es un ordenamiento. Empecemos, por ejemplo, con Aristóteles. Para Aristóteles, Heráclito es el primero en afirmar que el ser y el no ser es uno y lo mismo. Todo es y no es. Esto lo dice la metafísica. Y esto no es banal, porque Aristóteles, muy preocupado por el cambio, censuraba a los filósofos jónicos por no haber dado cuenta del movimiento, lo cual no era posible hasta tanto no se reconociera la coexistencia del ser y el no ser. Este también va a ser el punto de vista de Hegel, en que más que un intérprete hallamos un pensador que después de siglos vuelve a colocar en el centro la idea de devenir. Y esta coincidencia no es casual, porque el mismo Hegel dice: no hay en Heráclito una sola proposición que nosotros no hayamos procurado recoger en nuestra lógica. ¿Y qué es esto que recoge Hegel? Justamente la idea de que todo pensamiento que permanezca en un estado anterior a la comprensión del todo es un pensamiento abstracto. Y esto es lo que le ocurre a Parménides, para quien solo el ser es la verdad. Dice que hay que comprender, que es una gran conciencia el comprender que el ser y el no ser son simplemente abstracciones, y la única verdad es la totalidad, o sea, la unidad de ser y de no ser. Y que toda forma de considerar el ser
aislado, carente de toda determinación, es pensamiento abstracto. Pensado en cambio en su devenir, o sea, en sus determinaciones cambiantes, se presenta como algo inquieto y lleva por tanto consigo el principio de la vida. De esta manera Hegel aparece no solo como un intérprete de Heráclito, sino como un muy lejano heredero, el que va a reflotar después de siglos el devenir como principio. Y con esto también el punto central hegeliano es la estructura dialéctica de la realidad. Bueno, hasta aquí con Heráclito. Luego de ver Parménides podemos nuevamente hacer una síntesis.